Seguimos conversando entonces con Nicolás Lynch y Juan Inchauste. Un detalle, por ejemplo, yo creo que acá hay, entre otros graves errores de esta confusión, diría, de diferentes tipos de universidades que se pretende meter en un solo saco. Se habla de las universidades privadas sin fines de lucro, las llamadas asociativas, y se reglamenta, por ejemplo, que aquellas que, como tienen posibilidades de estar exceptos de tributación, del impuesto a la renta, entonces sus reinversiones tienen que ser presentadas y aprobadas por la autoridad. Entonces, ¿qué clase de libertad puede haber? ¿Qué clase de iniciativa privada puede darse bajo esa pauta? Ninguna. En realidad acá se trata, y de hecho expresamente se deroga el decreto legislativo 882, que para muchos analistas es pues demonizado porque proviene de Bolonia, de la época de la apertura, del mercantilismo, que no sé qué, y eso no es cierto, porque ese decreto 882 ha producido, es verdad, una apertura hacia ese privatismo con el negocio inmoral de la estafa a los estudiantes, pero junto con eso hay universidades que se han acogido al 882 y ahí está la Cayetano Heredia, ahí está la propia Universidad del Pacífico. Entonces, meterle la mano a una organización como esas dos universidades que he citado, pretender que su manejo económico sea regimentado por esta institución que se crea aquí, que es la superintendencia, es simplemente inconducente. Yo creo que esto, ahí coincido con los rectores que han emitido este comunicado, necesita un sustento mucho mayor socialmente hablando, necesita un debate total. La última ley universitaria consensuada en el Perú se dio por un trabajo de Antonino Espinosa Laña, que hace poco acaba de pasar a mejor vida, en el año, acabando de entrar de la UNE. Esa ley donde nació el tercio estudiantil y todas estas cosas ahora criticadas, que pueden tener sus ventajas y sus desventajas, tuvo necesidad de un consenso político y de un proceso de maduración largo. Estas leyes no se pueden producir pues un poco así, en varias consultas por aquí y por allá, y produciendo luego un Frankenstein, que conociendo cómo es el Congreso, entra la ley al Pleno y dice, falta el artículo tal, te has olvidado tal cosa, quita tal cosa, y lo que sale es un auténtico mamarracho, pues eso no puede ser. Yo creo que el ingeniero Inchauste pone sobre la mesa un asunto fundamental a discutir. ¿Qué es la universidad? Es una institución que produce conocimientos, en mi concepto, imparte profesionalización, ojalá que pertinente, y está basada, y esta creo que es un elemento a discutir muy importante, en una comunidad universitaria de estudiantes y profesores. Entonces, yo creo que hay que tener un dispositivo legal que nos dé un conjunto de reglas comunes a todos los tipos de universidades. No creo yo que en este dispositivo se puede mejorar, quizás se aplaste a unas en mejoría de otras. No me parece que sea así. Yo creo que necesitamos una ley para todas que nos dé reglas a cumplir para ser llamadas universidades, entre otras, que nos basemos en una comunidad universitaria y que esta comunidad universitaria sea la responsable en el ejercicio de la institución. Se habla mal del gobierno del tercio, del llamado cogobierno, de los consejos de facultad y consejos universitarios, pero son el mecanismo a través del cual, no solo en el Perú, en América Latina se ha expresado la comunidad universitaria. El problema no es ese mecanismo de gobierno, el problema es que ya sea en los casos de las universidades con directorio o en el caso de las universidades con asamblea universitaria, hay pues grupos que se portan mal, incluso grupos mafiosos en algunos lugares que estafan masivamente a los estudiantes. Entonces, ese problema que sucede en públicas y privadas hay que acotarlo y hay que solucionarlo. Yo digo una sola cosa: ¿debe existir comunidad universitaria en las universidades privadas con fines de lucro? Yo creo que sí debe existir. ¿Debe expresarse de igual manera que en las públicas? Creo que no. Creo que los señores que tienen la virtud de promover una institución de educación universitaria tienen posibilidad de hacer un esquema de gobierno ad hoc, pero tienen que permitir que se expresen estudiantes y profesores. No será con el tercio, pero de alguna manera tienen que estar. Si no, no es universidad. O sea, bueno, distingamos qué es y qué no es universidad. Esta ley pretende resolver exactamente no sé qué problema. En lugar de resolver el problema del tercio, digamos,
reducir o eliminar el tercio, lo que hace es sustituir la elección del rector por la asamblea, lo sustituye por una elección universal, todo el mundo vota. Entonces vas a tener a los candidatos a rectores y a decanos haciendo campaña política, en el caso de las públicas, caso de las públicas es un beneficio, porque la asamblea universitaria se ha convertido en un cajón desastre donde se compran los votos. Entonces, en el caso de las públicas, la elección universal es un beneficio, es un beneficio democrático. Un profesor universitario serio, investigador, etcétera, va a estar haciendo campaña política como si fuera un candidato a la presidencia. No me lo imagino, realmente no sé. El ámbito es muy chico para ser candidato presidencial. En la Universidad Católica, por ejemplo, ¿tú crees que puede ocurrir una cosa así? Y la experiencia lo prueba, pues, ¿no? Las universidades más exitosas del rango de universidades con mejores investigaciones, con patentes de invención, no son universidades que responden a criterios de socialización total, son universidades que son universidades públicas, universidades norteamericanas. El MIT, por ejemplo, es una universidad pública, es una universidad sostenida por el Estado, desde luego con aportaciones millonarias. La Universidad de Purdue de Indiana. Harvard es sin fines de lucro, por ejemplo. Harvard es sin fines de lucro. Ese es un tema que quería tocar, fíjate. En Estados Unidos, el Estado, el propietario de la universidad, pone al rector, pone al Board of Trustees, al directorio, digamos. Eso no es elegido por la universidad, es puesto por el propietario de la universidad, que es el Estado. ¿No es cierto? A eso me refiero. Entonces, y al rector lo contratan como una especie de gran gestor, un hombre que busque, aparte de los recursos públicos, que busque, digamos, recursos privados. Entonces es una concepción completa, y eso no significa que no tenga autonomía en la universidad. Los profesores tienen total autonomía, etc. ¿Cuál es la primera universidad en español? Aquí lo que pasa, yo la sensación que tengo, es que la universidad pública ha sido abandonada por el Estado. El Estado no ha asumido su responsabilidad de dueño de la universidad privada, pública digo. Y entonces le ha dado una autonomía que no es sino el disfraz de la irresponsabilidad del Estado frente a eso. Entonces, ¿cómo hacer para que el Estado realmente asuma una responsabilidad? Ahí sí estoy de acuerdo, un control mayor, una dirección mayor de las cosas, poner al rector, no sé si poner al rector, en fin, eso ya iría contra todas las costumbres en el Perú, pero hay que debatirlo mucho más. La idea de que la universidad pública debe tener dueño es antitética con la idea de la universidad pública. Absolutamente contradictorio. No, el dueño la es universidad el pública es el Estado que representa al público. La universidad pública se basa en la comunidad universitaria. Las universidades surgen en Francia en el siglo XI como la conversación de estudiantes y profesores. Eso expresa el concepto de comunidad universitaria. Ese es un elemento fundamental para entender la universidad pública. No hay dueño, y la autonomía no surge como un pretexto del Estado, sino como un producto de la lucha universitaria. Te digo, ¿cuál es la universidad en español más importante? La UNAM, en México, es una universidad pública y manejada por su comunidad universitaria. La número 1 en los rankings en español. Estas son las cosas que hay que debatir. Bueno, tenemos más tiempo, ¿no es cierto?, en el país, pero de la verdad, despojándonos de, digamos, de las costumbres que demasiado fuerte. Y yo creo, insisto en una cosa, tiene que haber una ley marco de educación superior, porque lo que se tiene que regular no solo son las universidades. La otra opción de educación superior es la educación tecnológica, que hoy día está igualmente abandonada, está convertida en una educación peyorativamente manejada bajo el nombre de no universitaria. Desde ahí se induce a la gente a no estudiar. Ese sí tiene un control muy férreo del Ministerio de Educación. Un control feroz. Tienen que haber pasos comunicantes. Un control feroz que ha castrado el desarrollo de esos institutos. Bien, yo les agradezco muchísimo, ya tenemos que suspender pero eso es, no sé, hay que debatirlo esto mucho más profundamente, abriéndonos a todas las posibilidades existentes para finalmente aterrizar en una cosa que funcione. Muchas gracias a Nicolás Lynch, ex ministro de Educación, y a Juan Inchaustegui, que es el vicepresidente de UTEC. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Henrik Christensen, el tema del Muelle Norte, pero sobre todo el problema del acceso al puerto del Callao, que se ha vuelto ya casi imposible. Regresamos.